Vamos a orar, vamos a pedirle a Aida que nos empiece a meter en este mood ahí con el Señor de preparar nuestros corazones para todo lo que estamos recibiendo. Gracias, Amén. Aida. Amén. Bueno, vamos a orar y darle gracias al Señor por esta nueva oportunidad que tenemos de reunirnos, ¿verdad? Oremos. Señor amado, esta noche agradecemos nuevamente, Padre, la oportunidad que nos has dado de poder reunirnos como hijas tuyas, Señor, de diferentes partes del mundo, pero todas hijas tuyas, Señor. Por eso alabamos tu nombre, Padre, te exaltamos, te glorificamos porque solo tú eres bueno, solamente tú, Señor, tienes palabra de vida para nosotros. En esta hora rogamos que bendigas este tiempo, que pongas un corazón enseñable en cada una de nosotras y que todo lo que aquí aprendamos sea como en tierra fértil, que pueda dar fruto en nuestra propia vida, Señor, y que también dé fruto para otros al escuchar de nosotros. Te rogamos por la hermana que trae la meditación, la enseñanza este día, que tú puedas usarla en el poder del Espíritu Santo y que todo lo que aquí hagamos, Señor, sea para gloria y honra de tu santo nombre. Bendice este ministerio de mujeres de preceptos, Señor. Bendice estas conferencias. Bendice todo este propósito, Señor, de llevar tu palabra hasta lo último de la tierra. Y gracias por estas tecnologías, Señor, que nos permite hacer eso. En el nombre de Jesús dejamos todo este tiempo para la gloria tuya. Amén. Amén. Gracias, Aida. Qué especial ahí que nos eh, eleves a todas a la presencia del Señor y este tiempo. Y en especial, pues esta noche queremos tomar unos minutos para poder hablar acerca de esto exactamente. Algunas de ustedes son estudiantes en sus iglesias con el método inductivo de Precept. Algunas de ustedes han estado estudiando individualmente en algunos de los grupos que hay, ya sea de iglesia o ya sea de algunos líderes de Precept. Algunas de ustedes nunca han oído hablar de Precept y qué es esto. Entonces, nosotras quisiéramos tener también un tiempo para poder explicar un poquito acerca de esto el día de hoy y poder así compartirles un poquito más. Hola Lisa, qué bueno que estás aquí. y a todas las que se han ido uniendo. Entonces, yo sé que siguen entrando nuestras amigas y vamos a estarles dando entrada durante todo este tiempo, pero yo sé que hay curiosidad y vamos a tomar un tiempo con Zuli para escuchar acerca de qué es Buenas el noches. 4D. Hola, buenas Hola. noches, Mahanaim. Hola. Buenas noches. ¿Qué es esto del método inductivo? ¿O qué es esto de Precept? Y entonces vamos a tomar este tiempito para hacerlo. Así que, Zuli, dejamos el tiempo contigo. ¿Está bien? Bueno, gracias, mami. Ahorita les explico, solo les voy a compartir pantalla para que veamos una presentación también que nos ayude con este tema. Permítanme un segundito. Muy bien. Muy bien, vamos a ver entonces qué es el método inductivo. No sé si alguna vez ustedes escucharon esos tipos de estudios científicos que llaman inductivo o deductivo. Son dos nombres diferentes, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver un poquito. Les quise poner el símbolo de precepto para que ustedes lo conozcan. También lo vean, está en el cuadro amarillo. El crayón rojo que está marcando ahí es muy significativo porque una de las cosas que ahorita les voy a explicar que se hacen en precepto o con los estudios de este material es marcar el texto. Entonces, marcamos de esa manera porque se vuelve una estrategia para estudiar y analizar el texto. Es muy especial, ahorita verán un poquito más. Vamos a hacer una breve introducción y el estudio bíblico inductivo va, como les decía, desde lo específico hasta lo general, distinto al deductivo. El deductivo parte de lo general, lo más amplio, a lo más específico. Así que en precepto usamos este inductivo de lo chiquito a lo grande. Así es como partimos de un pasaje o un versículo de la Biblia
lo estudiamos y lo vamos ampliando hasta llegar a la aplicación para nuestra vida. Eso sería lo general. En este método, la Biblia es la fuente primaria de estudio. No vamos a estudiar lo que otros pastores dicen, no vamos a estudiar lo que alguien cree que significa, ni siquiera lo que uno mismo piensa que significa el pasaje o lo que está leyendo. Literalmente nos vamos a la escritura y allí de allí es de donde partimos y en ella nos basamos. Este método se basa en 3 partes, o lo vamos a dividir en 3 partes cuando estudiamos la escritura. La primera es la observación cuidadosa del texto. Después de hacer la observación, entonces tenemos el segundo, que es la interpretación del texto, que significa lo que acabo de leer. Y la tercera es la aplicación. ¿Por qué no nos vamos primero a la aplicación? Leo un texto y digo, esto significa tal cosa para mí. Es porque eso sería hacerlo de forma deductiva. O hay una situación en mi vida y quiero que esa situación quepa en lo que estoy leyendo aquí. Eso es deductivo. Primero vamos a observar la palabra, lo específico, abrimos paso a la interpretación y finalmente llega a nuestra vida, finalmente a la situación, finalmente a saber cómo vivo lo que acabo de leer. Eso es, otra vez, lo específico, ¿verdad? Lo inductivo. Veamos cada uno de estos pasos. La observación tiene que ver con examinar lo que dice el texto. Les recalco, no es lo que dice alguien más, no es lo que yo creo que dice, es simple, planamente, llanamente lo que dice el texto. Para esto nos basamos en 6 preguntas básicas. Todos las han aprendido en algún momento y si no, se las han hecho a sus hijos alguna vez. ¿Con quién vas a ir? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a comer? ¿Cuándo vas a estar? ¿Cuánto tiempo vas a estar? ¿Dónde vas a estar? ¿Por qué vas a ir? Esas preguntas que les han hecho son las mismas que le hacemos al texto. Las 6 básicas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Después de hacer eso, vamos a marcar palabras clave, o esto también lo podemos hacer antes. Las palabras clave en el texto tienen que ver con personajes, tienen que ver con frases y otras palabras que se van a repetir, que estamos leyendo. Cuando las vamos marcando van empezando a resaltar y se va dando cuenta uno, ¡ala, wow! ¿Cuántas veces sale aquí que se trata de la justicia? Digamos, un texto habla de la justicia y la justicia aparece en un versículo, aparece 2 veces en el siguiente versículo, aparece 4 veces en el otro versículo y empieza uno a entender que este texto está centrado en la justicia, porque lo que estamos marcando se está repitiendo. Eso, la repetición de las palabras nos indica algo, nos indica de qué se trata lo que estamos leyendo. Muy bien, después de marcar las palabras clave, también tenemos hacer listados. Esto va a significar que vamos a irnos hacia donde dice justicia, en el caso del ejemplo que les di, y vamos a escribir todo lo que dice acerca de justicia en cada versículo. Por ejemplo, Dios es Dios de justicia. Él hace justicia. Cualquier cosa así. Entonces vamos marcando una y una y una y de acuerdo a cómo va saliendo nos queda una lista. A veces son listas grandes, pero de esa forma también se queda muy grabado en la mente de qué tipo de justicia estamos hablando. ¿Quién hace esta justicia? ¿Por qué la hace? Y así es como también respondemos las 6 preguntas básicas en los listados. Muy bien. Vamos a avanzar y vamos a pasar al siguiente paso. Después de hacer una observación muy cuidadosa, entonces llegamos a la interpretación precisa del texto. Aquí entendemos qué significa todo lo que acabo de leer y marcar y toda la lista que acabo de hacer. Siempre nos vamos a basar en el contexto inmediato, que es qué estaba pasando en un versículo anterior y en los 2 siguientes. ¿Qué está sucediendo aquí? O también en el libro de Hechos, por ejemplo. ¿Qué estudiamos en el libro de Hechos? La historia de los inicios de la iglesia, por ejemplo. Entonces, vemos cuál es el sentido de lo que acabamos de estudiar de acuerdo al contexto. También aquí estudiamos con referencias cruzadas. ¿Qué dice acerca de esta palabra en otras partes de la Biblia?
Y eso vamos uniéndolo y viéndolo para entender más ampliamente qué significa el texto, qué significa lo que estoy estudiando. Muy bien. Una regla principal para eso, antes de pasar a este último punto, es que el texto interpreta el texto, la escritura interpreta la escritura. No la interpreto yo, se interpreta ella misma. Por eso nos importa ver qué dice de un mismo tema en otras partes. Ahora sí, llegamos a la aplicación de la palabra, de lo que acabo de observar. Esta observación cuidadosa me llevó a una interpretación precisa, a entender qué significa, para que finalmente sepa cuál es la apropiada aplicación de la palabra en mi vida. Así es como relacionamos el significado del texto con nuestras vidas, con nuestra vida cotidiana o con una situación particular. Contesta la pregunta, ¿esto cómo lo puedo aplicar a mi vida? Y nos ayuda a vivir la palabra de Dios de forma correcta, no distorsionada, no forzada, no ignorada, sino de acuerdo a cómo dice todo lo que dice. ¿Cómo voy a vivir esta verdad? Muy bien, este sería el método inductivo y bienvenidas a Precept. Cualquier pregunta que tengan nos pueden decir. Es cierto. Ahí está. Gracias, Zuli. Recuerden que siempre después de que termina la conferencia y nos despedimos, quien desee puede quedarse. Ustedes pueden decir, ¿cómo puedo contactar a Precept en mi país? Y déjenme decirles que por eso tenemos ahí información acerca de Precept en Centroamérica, en México, en República Dominicana, que es de donde nos han visitado en estas conferencias, y Sudamérica también. Qué bueno cuando contamos con que los pastores se involucran, también lo tienen. A veces en los institutos bíblicos o en los seminarios también tienen a Precept cuando están estudiando métodos de estudio bíblico. Y entonces viene el tiempo para el método inductivo y entonces ahí entramos y también ayudamos a poder conocer acerca de este método. Lo más importante tal vez es que en esta noche nosotros queremos continuar también con este tiempo en que el Señor nos habla a través de su palabra. Y esta noche es el turno de Karen de Gómez, que es directora de Precepto en México. Queremos dejarle a ella el tiempo y queremos que ella entonces se sienta animada porque aquí hay un buen grupo de mujeres que estamos esperando escuchar del Señor y también gozarnos en el espíritu con lo que el Señor nos dice y tener muy abierta nuestra mente y nuestro corazón, no solo nuestro cuerpo presente o nuestra pantalla presente, sino que nosotras todas completas para escuchar lo que el Señor nos tiene que decir. Bienvenidas a todas otra vez, a todas y cada una de las ahorita 80 que están acá, y esperamos que se sigan uniendo más, pero por el momento, gracias por estar a todas sintonizadas acá. Dios bendiga su palabra y te use, Karen. Amén, amén. Muchas gracias, Miriam, por esta oportunidad que tú me das y que el Señor ha provisto para que podamos estar juntas en esta noche y poder compartir lo que hemos aprendido, porque así dice su palabra, que lo que hemos aprendido de Él y lo que hemos oído, que eso debemos de encargar a otras personas. La palabra hombres fieles, pero en este caso somos mujeres fieles, ¿verdad? Que estén preparadas para también enseñar a otros. Entonces, nuestro fin, nuestro interés es que cada una de ustedes pueda conocer la palabra del Señor y a través de este conocimiento puedan compartir a otros lo que han aprendido. Entonces, voy a compartir la pantalla en este momentito y vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos aprendido. Permítanme. Ahí está, díganme si se ve bien, porque yo ahorita ustedes ya no las veo, nada más veo mi Sí, se ve pantalla. bien. Perfecto.
Voy a mover aquí esto para poder ir pasando. El tema que yo escogí hoy, bueno, cuidadosamente oramos juntamente con Carol, con Miriam y Zuli, pensando cómo podíamos acomodar, ¿verdad? Lo que queríamos compartir de tal manera que fuera, en primer lugar, acorde a lo que la Biblia enseña y en segundo lugar, también atractivo para que pudiera capturar, ¿verdad? Nuestra atención y pudiéramos nosotros venir, ¿verdad? Cada noche a escuchar qué es lo que significa eso, qué veo en mi espejo. Yo escogí este tema porque la sección de la palabra del Señor que a mí me corresponde tiene una analogía acerca de los espejos. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento y en el primer día, para las que no estuvieron, Miriam nos dio la receta acerca de la dosis de fe y sabiduría. Cómo permanecer gozosas en medio de la crisis, convencidas que la prueba de la fe produce paciencia, con la sabiduría de Dios, pidiendo sabiduría al Señor. El segundo día, Zuli, muy bonito, ¿verdad? La exposición de Zuli acerca del entrenamiento en el sufrimiento, haciendo también una analogía con el ejercicio, el entrenamiento físico. Y bien interesante cómo ella nos adentró, ¿verdad? En el tema del sufrimiento y cómo distinguirlo del dolor, cómo responder al sufrimiento y cuál es el propósito del sufrimiento. Y dentro de esto nos enseñó cómo hacer el calentamiento, el cardio, la resistencia, las pesas y para terminar con el enfriamiento. Si ustedes no pudieron estar y les interesan estas dos conferencias, ya están en YouTube, en Precepto Guatemala, en la página de Precepto Guatemala, así que ya les hemos compartido el link también a todas las que ya nos compartieron su correo electrónico. Pueden ir allá y poder volver a escuchar y ver estas dos conferencias. Yo creo que no tardaremos en subir la de ayer y la de hoy, tal vez mañana, para que también ustedes la puedan tener ahí. El día 3, el día de ayer, Carol, qué bonita exposición nos dio acerca de la dieta libre, ¿verdad? No sé, alguien creo que está haciendo rayas en la presentación, no sé si pudieran no tocar, ¿verdad? Los, ¿cómo se dice aquí? Los... Las diapositivas. Sí, las diapositivas, allá arriba hay un control y creo que alguien está jugando la ahí. Pantalla. Que no toquen la pantalla. Están jugando ahí con las rayitas, ¿verdad? Entonces creo que solo la persona que lo hizo puede borrar sus rayas. Entonces, si pueden hacer el favor de no tocar. Ahí sí que como dicen en las vitrinas, ¿verdad? No tocar. Perfecto. Entonces, estaba diciendo que Carol nos enseñó cómo liberarnos, ¿verdad? Cómo tener una dieta libre en relación a cómo lo espiritual, lo emocional, lo mental afecta también el cuerpo físico. Entonces, ella nos enseñó que en primer lugar debemos buscar a Dios, confesar todo, trazar nuestro plan de acción y por último cultivar el fruto. Muy bonita la exposición también de Carol, pero el día de hoy hemos llegado a este punto, al que veo en mi espejo. Y yo escogí este título porque el espejo es un objeto imprescindible en la vida de cualquier mujer y en cualquiera de nuestros hogares. Yo creo que no hay ni una casa donde no existan espejos. Tal vez alguien muy extraño, ¿verdad? Que no tenga espejos en su casa, pero por lo general tenemos todos espejos en nuestra casa. A todas nosotras no nos puede faltar o no nos puede faltar un espejo. Podría faltarnos cualquier cosa, pero menos un espejo, ¿verdad? Y como yo sé que no está muy lejos de ti un espejito, entonces alcanza un espejo si no tardas más de 30 segundos, por supuesto, y tráelo y mírate a ti misma en ese espejo. Si no tienes un espejo a la mano, igual y puedes buscarte en las pantallitas, ¿verdad? Ahí
de la pantalla y verte a ti misma. ¿Qué ves? ¿Qué vemos cuando nos reflejamos en un espejo? Yo creo que lo primero que toda mujer mira cuando se ve al espejo son las imperfecciones. Empezamos a decir, ay, ya me salió un granito aquí, ay, tengo una manchita por acá, ay, como que este cabello no me quedó bien, me lo voy a acomodar. En fin, cualquier imperfecto, cualquier cosa desagradable, nos la acomodamos, nos la quitamos inmediatamente o la cubrimos, ¿verdad? Tratamos de que vernos bien, que nuestro aspecto exterior esté de lo mejor que se pueda, ¿verdad? Pues déjenme decirles que la historia, los espejos tienen una historia. Dice los historiadores y los arqueólogos que han encontrado espejos que datan de más de 6,000 años de antigüedad antes de Cristo. Es decir, que si lo contamos desde ahorita para atrás son 8,000 años. Y al principio los espejos se hacían de piedra. Y uno dice, bueno, ¿cómo hacían de piedra, verdad? ¿Cómo puede ser un espejo de piedra? Pues no es cualquier piedra, ¿verdad? Generalmente eran de piedra, de unas piedras que se llaman obsidianas. Y estas piedras eran pulidas, eran limpiadas y refinadas hasta que brillaban, hasta que reflejaban la imagen de la persona. Se han encontrado espejos en toda Mesoamérica hechos de piedra. También se han encontrado espejos en Egipto, en Turquía, más allá del Medio Oriente. En todo el mundo se han encontrado espejos de piedra. Y al transcurrir el tiempo, se han ido perfeccionando estos espejos hasta que a la fecha de hoy, pues ya no nos vemos en una piedra, ¿verdad? Nos vemos en espejos, pues, de la actualidad. Cuando vamos a la carta de Santiago, en el capítulo 1, nosotros vemos a Santiago como introduciendo toda su carta. El capítulo 1 es como un resumen, o podríamos decir así, cuando uno compra un libro y lo abre, ve el título, el nombre del libro, luego ve un índice, luego ve un prólogo. Entonces, digamos que el capítulo 1 es como el prólogo, donde Santiago da como un avance, como una explicación corta de lo que va a desarrollar en el resto de su tratado. Algunos estudiosos, algunos expertos en Biblia piensan o opinan que la carta, lo que nosotros llamamos carta de Santiago, en realidad no era una carta, sino que era un escrito que contenía consejos, indicaciones específicas, generales, para todos los cristianos que estaban dispersos en el reino, ¿verdad? En el reino romano. Entonces, pero si es una carta o es un tratado o es una epístola o lo que sea, eso es, yo creo que no es lo más importante es lo que dice. Entonces, en los versículos del 1 al 5, Santiago aborda el tema de fondo, que es la integridad. En los versículos del 1 al 5, Santiago nos muestra como un panorama y lo que en todo el hilo que va a unir toda la carta de Santiago, los 5 capítulos de Santiago. En los versículos del 6 al 11 expresa lo opuesto a la integridad, que es el hombre o la persona de doble ánimo, ¿verdad? O sea, que tiene dos caras. Del 12 al 18 presenta dos dimensiones distintas del ser, el nacimiento del pecado y la muerte, que es consecuente al pecado, y el nacimiento en Dios. Es decir, la persona puede experimentar dos tipos de nacimientos. El nacimiento natural, que nacemos y crecemos físicamente y que no tenemos vida espiritual, sino que estamos muertos espiritualmente. Y luego el nacimiento en Dios es un nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. En los versículos del 19 al 25, Santiago expresa el enfrentamiento entre la integridad y la falsedad a través de la tensión entre el ser oidor y ser hacedor de la palabra. Y por último, en los versículos 26
y 27 recupera el tema de la integridad, haciendo un eco de Levítico 19. Toda la carta de Santiago contiene una como resonancia de lo que el Antiguo Testamento enseña, lo que los evangelios enseñan, y él como un escritor muy ávido, conjuga todos esos pensamientos y enseñanzas y los escribe en esta carta, bueno, los que él considera los más importantes. Entonces, haciendo memoria en lo que Miriam nos hizo favor de recetarnos el día lunes, en el versículo 12, podemos leerlo aquí, y este versículo nos dice, ¿quién es el hombre que es bendecido o bienaventurado? Y lo que aprendimos el día lunes es el que persevera bajo la prueba. ¿Y qué recibirá este hombre? La corona de la vida. ¿Y cuándo la recibirá? Cuando haya resistido la prueba. Ahora vamos a leer cuidadosamente otra vez este versículo. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, o sea, que ha pasado la prueba, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido. ¿A quiénes, hermanas? Amigas. A los que lo aman. A los que lo aman. Entonces, ¿quién es el que, qué es lo que hace que el hombre pueda perseverar, o sea, aguantar en medio del sufrimiento y de la prueba? Lo único que nos hace soportar la prueba y el sufrimiento es el amor a Dios, o el amor que encontramos en Dios. Solo los que le amamos podemos soportar esa presión cuando estamos en medio de la crisis. Vamos a recordar algunos de los significados para estar en sintonía con el texto. La palabra bendecido quiere decir afortunado, caracterizado por la felicidad y ser altamente favorecido. La palabra perseverar significa resistir, enfrentar y soportar con valentía, tener entereza. La palabra aprobado es haber sido probado y resultar victorioso bajo esa prueba, especialmente habiendo comprobado ser genuino, es decir, que no es falso, que es verdadero. Es ser considerado honorable, aceptado y hallado de gran valor. Recordemos lo que Miriam nos enseñó acerca del oro, ¿verdad? El oro es probado, es pesado, es considerado de alto valor, y así nosotros también, ¿verdad? Podemos ser consideradas así, pero sí pasamos la prueba y somos aprobados. Este versículo es una clara alusión al Sermón del Monte de Mateo 5 al 7, o como también lo conocemos, las bienaventuranzas. Entonces, Santiago está haciendo un como llamado, ¿verdad? Como una alusión a lo que el Señor Jesucristo enseñó en las bienaventuranzas. Es bonito, hermanas. Hay un programa, haciendo un paréntesis, hay un programa que manejamos en Precept regional en Centroamérica, México y el Caribe, que se llama la Escuela de Liderazgo de Precept. Y ahí tenemos un estudio de inductivo solo de las bienaventuranzas, solo del Sermón del Monte. Es un estudio de más o menos unas 15 semanas de solo las bienaventuranzas. ¿Por qué hacemos esto? Porque es importante que nos adentremos y profundicemos en este tipo de temas para poder ser precisamente lo que dice aquí Santiago, hallados, aprobados. Si nosotros profundizamos, si nosotros nos metemos en el océano de la palabra del Señor, vamos a descubrir tesoros invaluables, tesoros que no se pueden ser comparados con algo material o físico, porque tienen su valor eterno, va mucho más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Entonces, ahora también queremos explicar o queremos entender lo que significa la palabra corona. Si vemos aquí en la figura, vemos unas chicas que en las Olimpiadas
de Atenas, precisamente hace, no sé en qué año fue, las Olimpiadas de Atenas, a lo mejor algunos de ustedes se acuerdan, coronaron a los ganadores con coronas de laurel. Inicialmente cuando se empezaron los Juegos Olímpicos, así era como se coronaban a los ganadores, a los victoriosos. Entonces vamos a entender que estas coronas o esta corona de la que está hablando Santiago es un premio entendido como un laurel colocado en la cabeza de quienes obtienen la victoria. A diferencia de otras coronas, esta corona no se gana a través de una rifa o una herencia, o tal vez a través de, por medio de una votación, ¿verdad? Como es el caso de algunas personas coronadas, como Miss Universo, por ejemplo, o la reina Isabel II de Inglaterra, ¿verdad? Esta corona que habla Santiago es una corona que se le otorga a quien participó en una lucha, una carrera o un evento en el que la persona fue probada y resultó aprobada. En la Biblia se mencionan diferentes clases de corona. En 2 Timoteo 4 nos habla de la corona de justicia. Primera de Pedro 5 nos habla de la corona incorruptible de gloria. Primera Tesalonicenses 1 habla de que 1:1 y de 5 al 8 de Primera Tesalonicenses habla de que los tesalonicenses eran la corona de Pablo. También en Apocalipsis 2:10 y aquí en Santiago se habla de la corona de la vida. Así es que para dar unos ejemplos más, en Apocalipsis 4:10 habla de que los 24 ancianos están delante del trono y ponían sus coronas delante del Señor, a los pies de Cristo. Tenemos entonces nosotros algunas coronas ganadas. Nosotros hemos sido probadas y resultado aprobadas. ¿Qué vamos a entregarle a nuestro Señor Jesucristo cuando estemos delante de Él? ¿Tendremos algunas coronas que entregar? Pues déjenme decirles, hermanas, que por lo menos tendremos una corona, que es la corona de la vida. Vamos quería recordar este punto que es muy importante, no lo quiero dejar pasar, que Juan 10:10 dice que el ladrón no vino, sino que para robar, matar y destruir. Pero dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Allí es el momento en el que la persona que cree en que Jesús vino para darnos vida, recibe su primera corona, que es la vida. Pero miren cómo es de interesante el versículo 10 de Juan 10, porque dice vida, vida en abundancia. Quiere decir que nosotros podemos estar vivos, pero no vivir abundantemente o no tener una vida abundante. Entonces, ¿cómo es eso, verdad? ¿Cómo es eso que una persona puede tener vida y vida en abundancia? Pues podemos comparar este tipo de vida con el nacimiento de una persona, un bebé. Un bebé nace y tiene vida, ¿verdad? Nace con vida y empieza su ciclo aquí sobre esta tierra. Entonces, esta persona necesita desarrollarse, crecer, para poder ejercer lo que es una vida abundante. Es decir, poder tener una oportunidad de desarrollar habilidades, destrezas, conocimientos y ser útil para poder tener una vida abundante. Así es la vida espiritual. Nosotros nacemos y tenemos la vida que el Señor Jesucristo nos regala, la vida eterna. Pero esta vida eterna empieza en ese momento que creemos. Pero a partir de allí, ya nos toca a nosotros empezar a nutrirnos para poder crecer y llegar a tener la vida abundante que necesitamos disfrutar, no solamente aquí en la tierra, sino que también allá en el cielo después de la muerte. Entonces, ahora sí, vamos avanzando y vamos a leer. Quiero que leamos estos versículos porque para mí es muy importante que
que siempre que estudiamos la palabra, pues le demos una lectura a la misma, ¿verdad? Dice Santiago 1:16 al 27. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias criaturas. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad, mansedumbre, la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, según lo que hemos leído y lo que hemos platicado hasta ahorita, yo creo que todas podríamos escribir nuestra receta del día de hoy. Como nos enseñó ayer Carol, toda receta lleva un nombre y una fecha. Así que la fecha del día de hoy, 27 de mayo del 2021, el Señor, nuestro médico de médicos, escribió mi nombre, Karen Sigide Gómez, y me dio esta receta. Primero, una dosis de palabra 3 veces al día. 2, segundo, una dosis de oración, una vez cada hora. Tercero, una dosis de compañerismo o comunión, 2 o 3 veces por semana. Y cuarto, una dosis de testimonio, buen ejemplo. ¿Cada cuándo, hermanas? Las 24 horas del día, 7 días a la semana. Esta es la receta que hoy tenemos que llevarnos, hermanas. Pero ¿cómo? ¿Cómo le vamos a hacer para poder hacer esto? Esto ya vimos la palabra, ya vimos un poco de la oración, nos habló Suki, y también Carol, Miriam nos habló de la palabra mucho, tal vez del compañerismo no hablamos mucho, pero eso no necesitamos que nos lo digan porque nos dicen, hay fiesta y ahí estamos todas, ¿verdad? No necesitamos que nos digan, vengan, vamos a comer juntas porque dejamos lo que estamos haciendo y nos vamos a tomar la tacita de café con la amiga, ¿verdad? Pero el testimonio, el buen ejemplo, lo que tenemos que practicar las 24 horas del día, 7 días a la semana. Ese casi no nos lo platican y es lo que yo quiero enfatizar en esta noche. Entonces, tenemos que ser realistas, hermanas, y quiero, estos cuadritos me estorban y no sé cómo ponerlos. Ya sí voy a hacer. Quiero que seamos realistas y que seamos conscientes, que agarremos nuestro espejo y que nos veamos a nosotras mismas. ¿Qué vemos? ¿Qué ves en tu espejo? ¿Cómo eres? ¿Cómo soy? ¿Cuáles son las cualidades positivas o negativas que yo tengo? ¿Cómo respondo a las ofensas? ¿Cómo enfrento las acusaciones y las críticas? Yo creo que si somos sinceras, nos vamos a dar cuenta
que no, si hoy pasamos a la presencia del Señor, es probablemente que tenga algunos taches, algunas X, algunas malas calificaciones. Tal vez no llegaría ni siquiera al tercer lugar en mi carrera. Entonces, sabiendo que somos humanas, sabiendo que pecamos, sabiendo que dejamos de hacer lo bueno, entonces se me ocurrió la idea de que podríamos decir que el antídoto para afrontar la crisis es la palabra del Señor. Mantengámonos firmes en contra de una ira pecaminosa. Los versículos 19 y 20 dicen: esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Entonces, como yo ya tengo el veneno adentro de mí, ya tengo el odio, ya tengo el resentimiento, ya tengo el dolor, ya tengo la tristeza, ya tengo, no sé, otros pecados que vamos a ver más adelante también y que no necesitamos decirlos porque cada una de nosotras sabemos. Ya tengo la mentira como una práctica natural en mi vida, o ya tengo el engaño, o sea, ya tengo el pecado en mí. ¿Y cómo puedo hacer? Tengo que vacunarme, necesito urgentemente un antídoto, necesitamos urgentemente un antídoto. Entonces, mantenernos firmes en contra de una ira pecaminosa nos lleva a lo siguiente. Debemos o tenemos que ser prontos para oír y tardos para hablar y para irarnos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no escuchamos a los demás y mucho menos a la palabra del Señor, quiere decir que nosotros estamos centrando nuestra vida en nosotros mismos. Nosotros no estamos poniendo a las personas en primer lugar y mucho menos a Dios. Estamos poniendo a nosotros mismas en el lugar que debe de tener nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo no soy pronta para oír. Por eso soy rápida para hablar, para defenderme, para criticar, para hablar de los demás mal o decir cosas que no son acordes al Señor o a la bendición del ser que tenemos enfrente. Dice al final de este versículo: porque nuestra ira no obra la justicia de Dios. El Señor es justo y Él hace justicia en el mundo y en mi vida personal. Tenemos, ¿cuántos meses ya? 14 meses en América con la pandemia. ¿Y nosotros qué hemos hecho? ¿Nos hemos quejado? ¿Nos hemos airado? ¿Nos hemos, no sé, qué hemos hecho para criticar al gobierno tal vez? No sé, cada quien sabe cómo se ha comportado en esta pandemia. Pero lo que quiero decir con esto es que Dios está haciendo justicia en el mundo. Dios está llamando al mundo a través de esta pandemia. Ha habido muchas muertes, pero estas muertes, interesantemente, por el coronavirus, no superan las muertes por el aborto, por ejemplo. Solo aquí en México mueren por aborto más de 1 millón de personas cada año. ¿Cuántas muertes llevamos por el coronavirus? No superamos todavía el 1 millón. Entonces, el hecho de que Dios haya permitido o enviado, no sabemos, ¿verdad? Yo pienso que Dios tiene control de todas las cosas y Él permite esta pandemia y otras pandemias también. Es porque Él es justo. Él es justo.
El mundo se ha descarrilado, el mundo se ha ido en el barranco del pecado. Entonces Dios está haciendo justicia. Dios está diciendo, oye, reaccionen. Aquí estoy yo para salvarlos. Mucha de nuestra ira y nuestro enojo provienen de estar centrados en nosotros mismos y no centrados en los demás. Ser pronto para oír es una manera de estar centrados en los demás, escuchar al prójimo. Tardo para hablar es una manera de estar centrados en los demás. No hablemos de los demás, no hagamos chisme, no nos quejemos. Seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarnos. Estemos firmes también. Fíjense lo que dice aquí, a mí me impactó esto. El antídoto para afrontar la crisis es la palabra. Estemos firmes en contra de las lujurias de la carne, en contra de mis pasiones. ¿Cómo puedo hacer eso? Desechemos toda inmundicia, desechemos toda malicia y recibamos con humildad la palabra implantada. Desechar la inmundicia, hermanas, amigas, es increíble. Yo creo que todas tal vez se dieron cuenta o algunas tal vez no, pero salió en las noticias en en julio del año pasado, salieron estas estadísticas que les estoy mostrando aquí. El tráfico durante el coronavirus de marzo a julio, es lo que está aquí representado en estas estadísticas, creció casi del cero, miren, casi del 0% al 45% y subió. No conseguí las estadísticas de todo el año ni lo que va a la fecha, pero para julio del año pasado creció. ¿Qué es lo que creció ahí? El uso o el ver pornografía en Internet. La pornografía es una de las inmundicias más dañinas del ser humano. Y esto nada más es por dar un ejemplo, ¿verdad? Porque es como, es escandaloso, ¿verdad? Este pecado. Pero ¿saben qué es lo más interesante de qué son estas estadísticas, hermanas, amigas? De la pornografía infantil. No es pornografía de adultos, es pornografía infantil. Entonces, añadámosle a la pornografía la pederastia. Añadámosle el daño psicológico, físico y emocional que se le hace a los niños. Y la edad, fíjense, es tremendo esto, la edad promedio de la mayor cantidad de personas viendo pornografía es de 10 años a 18. Son nuestros niños, son nuestros jóvenes los que ven este tipo de cosas. Esta inmundicia, el mundo está absorbiendo a nuestras generaciones. El mundo nos está matando literalmente, nos está desintegrando espiritualmente. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Recibiendo o recibamos con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar tu alma. ¿De qué? De una vida desgraciada, de una muerte eterna. Hermanas, amigas, este es el momento para reflexionar de cómo estamos viviendo nuestras vidas en medio de la crisis. Lejos de dedicar tiempo a leer la palabra, a hacer un estudio bíblico, a profundizar en lo que dice el Señor, lo que estamos haciendo es pasándonos horas y horas y horas en el Netflix, en el cable, en el Facebook, como dijo Carol ayer, viendo babosadas o como algo así. Ya no uso esa palabra, Carol, ya soy mexicana, pero es increíble en qué estamos invirtiendo nuestros tiempos.
¿Cómo vamos a recibir la palabra implantada? Pues es muy sencillo, de los versículos 22 al 25, el antídoto para afrontar la crisis es la palabra. ¿Cómo? Siendo hacedores, no tan solamente oidores. Qué bonito es oír la palabra. Qué bonito es meternos al YouTube, buscar predicaciones, estudios y oír la palabra. Qué bonito. Una de las cualidades o características de las iglesias cristianas que predican la palabra es precisamente que la gente llega porque les resulta bonito escuchar la palabra. Qué bonito, cómo hablan ahí. Qué bonito. Pero dice la palabra, no te quedes nada más en ser oidor. Debemos de recibir la palabra de Dios como hacedores, no solamente como oidores. El estar cómodo en el hecho de que has escuchado la palabra de Dios mientras no la aplicas es engañarte a ti misma. Vamos a repetir esto. El estar cómodo en el hecho de que has escuchado la palabra de Dios mientras no la aplicas es engañarte a ti misma. No te engañes. No te engañes. ¿Crees que eres cristiana? Pues no te engañes si nada más estás escuchando la palabra. Nuestra tarea, nuestra responsabilidad es hacer la palabra, es vivir la palabra, es negarnos a nosotros mismos, es darle lugar al Señor, al Espíritu Santo, para transformar nuestras vidas y hacer de nosotros unas vasijas de honra. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste anoche? ¿Qué hiciste hoy todo el día? ¿Qué hicimos? ¿Nos contaminamos más? ¿O buscamos al Señor? Esa palabra implantada en nosotros. Porque cuando creímos, ahí el Señor Jesucristo vino e hizo morada contigo, en tu cuerpo, ahí en tu corazón, ahí hizo morada el Señor Jesucristo. Y Él es la palabra. Él es la verdad. Él es el camino y la vida. Entonces, si Él mora en ti, ya la palabra está implantada en ti. Hazla crecer. Nuestra responsabilidad es que crezca esa palabra. ¿Y cómo crece? Haciéndola, obedeciéndola, practicando la palabra. En el mundo antiguo era común para las personas el escuchar a un maestro. Pero si tratabas de seguir al maestro y vivir lo que él dijo, entonces eras llamado un discípulo de dicho maestro. Eras hacedores, no tan solamente oidores. ¿Eres discípulo o eres oidor? ¿Caminas detrás del líder? ¿Caminas detrás de Jesús? ¿Sigues sus huellas? ¿Estás allí revisando y viendo qué dijo el Señor Jesucristo, que algo que tú puedas imitar? ¿O nada más oyes? Aquel que solamente oye la palabra de Dios sin hacerla, tiene el mismo sentido y estabilidad de aquel hombre que se mira en un espejo e inmediatamente se olvida de lo que vio. La información que recibió no le hizo ningún bien a su vida. Consideró su rostro natural, es decir, vio su cara, su imagen, la vio. Y esta palabra considerar significa o tiene la idea de un escrutinio cuidadoso. Por aplicación, entonces, Santiago se está refiriendo a las personas que dan un escrutinio cuidadoso a la palabra de Dios y se les podría tener como verdaderos expertos en la Biblia, pero no la practicaban. Es como aquel tipo de hermanos y hermanas en la iglesia que se saben toda la Biblia de memoria, pero no la practican. No la hacen. Sí están
prestos y listos para ver lo que el otro no hizo y decirle, mira, la Biblia dice que tal y tal. Pero ¿y tú lo estás haciendo? ¿Yo lo estoy haciendo? Prontos para oír, tardos para hablar. Porque acordémonos que cuando señalamos a una persona, hay 3 dedos señalándome a mí. Entonces, no busquemos, ¿verdad? La paja en el ojo ajeno cuando nosotros tenemos una viga. Una persona saludable se ve en el espejo para hacer algo, no solamente para admirar la imagen. Aún así, un cristiano saludable mira en la palabra de Dios para hacer algo al respecto, no solamente para almacenar historias, hechos que no va a usar. Dice la palabra que el que mira atentamente, dice ahí en versículo 25, el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si estudiamos la palabra de Dios atentamente y la hacemos, es decir, perseveramos en ella, entonces vamos a ser otra vez bienaventurado. Otro eco a las bienaventuranzas de Mateo 5, a las palabras de nuestro Señor Jesús. El que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, es el que tiene la posibilidad de hacer cambios. Es hacerse un examen penetrante hasta encontrar esas manchas, esos defectos que necesita erradicar de su vida. La ley que el Señor nos ha revelado a través de su palabra tiene el propósito precisamente de eso, de quitarnos el pecado, de hacernos nuevas criaturas, de transformar eso feo y eso horroroso que vemos en el espejo y hacernos una cosa nueva, una cosa hermosa, una cosa bella, porque en el principio Dios nos creó conforme a su imagen y semejanza. O sea, Él nos hizo para reflejarse a sí mismo en nosotros. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos manchando la imagen de Dios? ¿Qué estás haciendo con la imagen? Con lo que tú reflejas, con lo que tú das a conocer del Señor. Somos de aquellos de los cuales se dicen, uy, para ser como ese, mejor me quedo como estoy. ¿Qué testimonio estamos dando? Concluye entonces este pasaje con los versículos 26 y 27. Y yo puse aquí que el antídoto para afrontar la crisis es la palabra, siendo ejemplo de ser hacedor de la palabra. Y parece, cuando escribí esto, dije como que es redundar, ¿verdad? Ser ejemplo de ser hacedor. Es una redundancia, pero dije, así que se quede, porque tiene que quedarnos en la mente de que tenemos que ser ejemplo, de ser hacedores de la palabra. Ese es la última dosis de la receta. Dar buen testimonio 24 horas, 7 días a la semana. Y guardarnos sin mancha del mundo. Es interesante que nosotros no podemos ser o limpiarnos a nosotros mismos por nosotros mismos. Necesitamos urgentemente profundizar en la palabra, entrar a la palabra, orar la palabra, creer la palabra y hacer la palabra. Por eso es que nosotros en Precept tenemos una misión. Nuestra misión es
involucrar a las personas en una relación con Dios a través de conocer su palabra. Por eso es que hacemos esto, porque nosotros estamos bien interesados y estamos trabajando 10, 12, 14 horas diarias para que personas como tú, personas como yo, que tenemos tanta necesidad de sobrevivir a esta crisis, lo podamos hacer buscando la palabra. Y voy a concluir entonces con una oración mientras mis hermanas preparan ahí un canto. Y voy a pedirle al Señor que su palabra sea la que transforme nuestras vidas. Adentrémonos en la palabra. El tiempo se acaba. El Señor ya viene. El fin del mundo está cerca. Si no viene el Señor el día de mañana, es probable que el día de mañana nos contagiemos del virus y se terminó el tiempo de este virus o de cualquier otra cosa y el tiempo se acabó. Entonces hoy es el momento de tomar la decisión. Adentrémonos en la palabra. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, porque tu palabra es verdad y es como un espejo que nos muestra todos nuestros defectos. Ayúdanos a ver atentamente en tu palabra, Señor, y poder encontrar las maravillas, los tesoros que van a ayudarnos a transformar nuestras vidas, a moldearnos, Señor, a quitar las manchas y las arrugas, Señor, porque queremos vivir una vida plena en ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque podemos tener la palabra en nuestro idioma, porque podemos tenerla en las cuantas versiones querramos, porque tenemos acceso, Señor, a todas las herramientas posibles para poder escudriñar tu palabra y ser cada día más como tú. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, oramos. Amén. Amén. Gracias, Miriam. No sé si nos puedes hacer favor de poner el canto. En lo que Miriam activa su micrófono, yo quiero aprovechar, hermanas, a comentarles que estamos promoviendo un estudio de Santiago. Es increíble. Esta carta de Santiago debería ser obligatoria para todo creyente. En todos los países, en Nicaragua, Costa Rica, Salvador, Honduras también, México, Guatemala, Venezuela, todos los países estamos en grupos de estudio bíblico en la Carta de Santiago. Entonces, muchos de nosotros vamos a empezar en junio. Si alguna de ustedes está interesada en estudiar con nosotros la Carta de Santiago, no duden en comunicarse, háganlo hoy, porque si dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy, es posible que mañana ya no lo hagamos. Entonces, todas están cordialmente invitadas, hermanas, a estudiar con nosotros a Santiago. Miriam. Muchas gracias a todas por su tiempo. Estamos en verdad muy contentas de que ustedes puedan estar acá con nosotras y estar estudiando. Nos queda un día más de nuestra fiesta de reunirnos y escuchar palabra. Mañana va a estar con nosotras nuevamente Carol Sanchinelli de Gómez, y nosotros le pedimos un extra de parte de ella para hablar con nosotras acerca de estas cosas tan importantes que tienen que ver con nuestra nutrición, nuestra familia, y queremos contar con todas ustedes
para cerrar nuestro tiempo de conferencias y de esta unión tan bonita que el Señor ha permitido entre todas nosotras en estos países también. Y pues por el momento las dejamos que ustedes puedan ir a descansar